Y eso es lo que me gusta de él, porque en el fondo son pocos los personajes que empiezan iluminados y terminan en la oscuridad, que es lo que pasa con él. Tú con sus cartas, con su vida, con todo, lo vas leyendo, cómo se expresaba, etcétera. O sea, La Patria Vieja es genial. O sea, yo me enamoré de La Patria Vieja, es espectacular. Un tipo valiente, muy valiente como el padre, era muy medios locos para hacer las cosas. Andaba con un poncho rojo, le gustaba como para reírse prácticamente de los españoles y que lo persiguieran. Entonces, claro, es un tipo genial que la guerra lo hacía así, pero al momento de llegar a ser director supremo cambia completamente esto. Y ahí está la madre siempre. Isabel está siempre presente en las buenas y en las malas hasta el final. ¿Y por qué Ambrosio no se casa con ella? Pudo haberse casado, inclusive pudo haberse casado ya gobernador, pero el tema era la situación económica de Isabel. En ese tiempo se le llamaban matrimonios desiguales y eso era muy complejo, pero en el caso de Bernardo él no quiso, y yo creo que también estudiando el personaje va también por un poco por las ambiciones que él tenía y por su vida. Es un hombre que se construye después de los 40 años, es un hombre que obviamente su carrera se iba a ver frenada de cierta forma quizás, porque era un matrimonio desigual. Nunca me lo imaginé viviendo en el campo. Hola, bienvenidos a Pioneros de la República. Magdalena Dittborn, nuevamente con ustedes. Estoy encantada de estar acá porque hoy día me acompaña una gran autora, Irene Padilla. Irene, bienvenida. Muchas gracias a todos por la invitación. Irene Padilla Arriagada es periodista de la Universidad de Chile y en 2018 comenzó una extensa investigación sobre el clan O'Higgins. Culminó con ello entonces con su primera novela, Cartas al Mar, que las tenemos hoy día acompañándonos. ¿Quién fue Ambrosio Higgins? Ambrosio Higgins es un irlandés que nace a comienzos del siglo XVIII, aproximadamente se calcula en 1720, en el condado de Sligo, en Irlanda. Precisamente en el sector, una especie de comarca o asentamiento que es Ballenary. Él nace en esta zona, es hijo de Charles y de Margaret O'Higgins. Ellos eran unos irlandeses, agricultores, pobres, ya, bastante pobres. Y toda su infancia, más o menos, o sea, desde que nace hasta más o menos los 30 años, es un misterio. ¿Ya? Yeah. Un misterio porque él lo dejó como un misterio. De hecho, él mismo. De hecho, a pesar de que hizo muy grandes amigos, ya sea acá en Chile, ya sea en la corte del virrey de Perú, ya sea en la misma corte española, casi nadie sabía su historia. Quizás la supo Isabel Riquelme, quién sabe. Pero ¿tú crees que es porque ocultó un poco su pasado? Porque él fue un hombre que llegó de ser un hombre muy sencillo a ser el hombre más importante más poderoso de Sudamérica. Sí, de Sudamérica. Exactamente. Entonces quizás también hay esa intención de mantenerlo oculto, el origen. Exactamente. De hecho, hace poco estuve hablando con un investigador irlandés, con Tim Fanning, y de hecho también todos los historiadores de verdad tratan de sacar cuenta y saber qué pasaba con este hombre, porque a pesar de su pobreza era un hombre tremendamente preparado, era un hombre brillante, astuto, sumamente inteligente y al mismo tiempo un hombre bastante, te diría, a pesar de lo serio, estricto que era bastante encantador. O sea, no era un hombre solitario, tenía muchísimos amigos y gente muy bien posicionada, ya sea gente poderosa políticamente, económicamente, militarmente. O sea, siempre había un buen amigo que le iba a dar una mano. En el caso de Ambrosio, entonces, él vive, lo único que se sabe es esto, que nace en este condado, en Sligo. Después su familia pasa a una zona que se llama Summerhill, que está en otro condado que es Meath. Ahí se supone que trabajan como bajo las órdenes de un señor inglés. Recordemos que habían aterrizado los ingleses en Irlanda en esa época, después de una guerra bien terrible. No se podía practicar el catolicismo y aparte las familias irlandesas sufrían bastante por ello, perdieron sus terrenos, etc. Entonces hay un periodo de aproximadamente de los primeros 30 años, 30 y tantos años de Ambrosio, que no se sabe nada de él. Y los antecedentes empiezan en 1751 cuando él llega a Cádiz.
Él ya tenía un antecedente de América, ya un hermano de él llamado, creo que es Guillermo, William, llegó a América, vivía en Montevideo, entonces ya tenía como antecedentes de Ah, poder le irse. llegaban cartas, le contaban qué estaba Exacto. pasando, Ujú. que había que venir para acá a hacerse la América, me imagino. Era la idea, o sea, Lógico. conociendo a Ambrosio lo ambicioso que era, obviamente no quería perder el resto de su vida en Irlanda. Entonces esa edad más o menos llega a Cádiz, que tenemos que imaginar una ciudad bullante, Sí. imagínate, donde llegaban y salían los barcos hacia América, entonces estaba lleno de mercaderes, especialmente muchos irlandeses. Y ahí llega a trabajar en una casa comercial que era de un irlandés llamado Butler. Y imagínate, llega cero español ¿Y qué como hacía ahí? ayudante, Ya, seco para los números, buenísimo para los números, entonces empecé a ayudarlo con todo este tema de los ya, la números, como asistente de contabilidad. contabilidad. Él era sumamente observador, sumamente observador. Entonces yo creo que todo el trabajo de aprender el nuevo idioma, de entender cómo se comerciaba, de entender las necesidades que habían en España, en América, todo eso yo creo que lo fue igual que una esponja captando. Entonces todas estas cosas de un momento a otro llegó un momento que todo le sirvió. Genial. Así Y ahí que, decide viajar a América y tengo entendido que no hace uno, sino que hace varios viajes. claro, él hace un primer viaje a fines de 1750. Varios comerciantes consiguen que le presten dinero y mercancía para ir a América. Ya. Llega a Buenos Aires en primer lugar y de ahí que él quería cruzar la cordillera. Era así, súper obstinado. Eso Entonces, me estuviste contando, que sí, era casi burro, casi sí, burro. durísimo, durísimo de cabeza. Y Y que él se tira a cruzar la cordillera se tira cuando a todos sabemos que no hay que cruzar la cordillera, cordillera que es en... invierno. Entonces todavía no habían empezado los deshielos. Este primer cruce lo hace en, te diría, como a fines de septiembre, una cosa así. Y no, que quería cruzar, logra cruzar y llega a hacer negocios a Chile y ahí está un periodo, habría hasta un año más o menos acá. Y ahí conoce a uno de sus grandes amigos que es Juan Albano Pereira. Ya, Juan Albano Pereira es un comerciante portugués con mucha plata. Él se casa con Bartolina de la Cruz, que era una de las familias más ricas de Talca. Bueno, los de la Cruz son conocidos por tener títulos nobiliarios y todo. Entonces se hace muy, muy, muy amigo. Y eso va a ser muy importante después en la historia de Bernardo Higgins, la existencia de este hombre. Le va pésimo. ah, le fue mal a No, pesar de todos los esfuerzos que cruzó la cordillera no, era pésimo, y pésimo que había como aprendido comerciante. contabilidad, no, no le va bien. No le va bien. Y le Después va mal porque Chile era muy pobre, yo creo. yo creo que era muy pobre, quizás no hizo como las migas suficientes con la Ya, gente de acá, le costó vender las cosas, por eso después también se va a Perú un sí, tiempo, se va a Lima, que también había mucho comercio y al final le va mal y vuelve a España. En España otra vez trata de nacionalizarse porque quería invertir su plata. ya, No quería estar consiguiendo claro. dinero, que los prestamistas, etcétera, pero también le va mal por ese lado. Y ahí estaba pensando él cómo diablos hago para volver a América de nuevo, porque él quería vivir acá, quería hacer acá su vida, su carrera. Irene, y te puedo hacer una pregunta. Y acá tenemos a un Ambrosio Higgins de más de 35 años, que Mm, para la época era un señor de avanzada edad, de digamos, o sea, tenía avanzadísima que hacer edad. rápido, tenía que hacerse rápido la La América. América, claro, porque imagínate, o sea, el promedio de vida en Chile en Sí, 1930 era como sí, de 30 años, sí, imagínate en el siglo exactamente, XVIII. sí. Entonces él necesitaba urgente como la Volver rápido, vocación, claro. ¿cachai? Pero la vocación ya tenía casi 40 años y estaba buscando la vocación. Y lo Eh, tenemos soltero, sin, Soltero, no ya, hay ni una sí, referencia de que se haya ya, casado por lo menos hasta ese momento. ya. De Síndicos del hecho, amor, ayer yo pensaba en una de esas algo hubo en Irlanda y nunca supimos. Quizás ya, quedaron hijos ahí y nunca supimos nada. El tema es que llega a América y ahí conoce a John Garland. ya. Que John Que también va a ser Garland, muy importante, súper parece. importante, John Garland era un irlandés que, que era ingeniero militar.
Ya. Este era militar. ¿Y se conocen en Argentina? No, ¿O se conocen se ya conoce en acá? América. Ya. Bueno, porque ahí está todo el cuento de los gansos salvajes también, de la inmigración de los irlandeses a fines del siglo XVII. Una gran diáspora se distribuye entre Francia y España. Ujú. Entonces muchos irlandeses llegan a España y sobre todo a la corte española. Perfecto. Entonces ahí se destaca, por ejemplo, Richard Wall, que llegó a ser secretario de Estado del Sí. rey. Se destaca Bernard Ward, que fue un investigador que súper avanzado, que de hecho le dijo al rey que era una brutalidad que que España hubiese perdido las grandes civilizaciones azteca e inca, que no hubiese ocupado sus avances tecnológicos y que lo hubieran perdido de esa manera tan brutal. Y aparte los hubieran exterminado prácticamente. O sea, ese era el nivel. Imagínate que le debe haber dicho el rey Borbón más El rey encima. Borbón, pero fíjate, y también estuvo Alexander O'Reilly, que fue el gran reformador del ejército. Y a toda esta migración, del y ejército que es una español. migración además como bien intelectual, por lo que cuenta, Muy se intelectual. le llamaba los gansos Se salvajes. les llamó especialmente por los militares que salieron de ahí. Lo que pasa es que ellos conocían muy bien a los militares ingleses. Ya, Entonces, obviamente, conocían a tu enemigo. Entonces les convenía muchísimo. Y España tenía, por ejemplo, una caballería que no era una caballería lo suficientemente preparada, tenía todo este sistema de los sí, los tercios tercios. antiguos de la conquista. Entonces llegó un momento en que simplemente necesitaban urgente una reforma al ejército español, y Alexander O'Reilly se la entrega. Y bueno, este nombre tan romántico me encanta, debería tener nombre un libro, Los gansos A ver. salvajes. Ambrosio se enmarca dentro de estos gansos salvajes. Cuéntanos un poco quiénes en España y cómo repercuten los gansos salvajes acá en América. Claro, como te dije, los soldados se les llamó principalmente los gansos salvajes. A los soldados irlandeses. Que conocían muy bien también al ejército inglés y se conocían sus técnicas, etcétera. Ahí también destaca este personaje Alexander O'Reilly, que estuvo encargado de todo lo que era el mejoramiento de las fortificaciones, por ejemplo, la fortificación en Cuba. Entonces hay que entender que también los reyes Borbones venían con un concepto de una necesidad de modernizar el imperio. Uh-huh. Habían sido desde la conquista décadas, 200, me parece casi 200 años, en que se había hecho un extractivismo feroz, que se había arrasado con los indígenas, que no se había industrializado ni España ni América, y ya teníamos dos potencias inmensas, que era Francia y Inglaterra. Entonces, definitivamente los Borbones llegan con un pensamiento muy abierto y con una necesidad tremenda de conocimiento. Querían saber qué había en América, a qué se le podía sacar provecho. Había una necesidad también de obras públicas, de aumentar la conexión americana, porque había muchos problemas con las flotas. Con las flotas, sí. etcétera. Y también ese tema del mar. Necesitaban defender el mar porque cada vez Inglaterra estaba más poderosa. Entonces los irlandeses llegan como realmente como una necesidad urgente y les dan la solución a esta necesidad. Entonces ese es el marco. O sea, en el fondo Ambrosio Higgins es un personaje que llega a España en el momento exacto. Perfecto. Y entiende perfectamente lo que los españoles necesitaban, que necesitaban conocimiento, experticia y ejecución. Necesitaban o sea, gente que el hiciera hombre las cosas. correcto en el minuto correcto. Exacto. Y él sabe Lo leer supo eso aprovechar y lo aprovecha completamente. perfecto. Perfecto. Y sí. vuelve entonces nuevamente a América. Vuelve otra vez a Chile. Ya. ¿Y a dónde lo mandan? Porque ahí ya vuelve mandado. Claro, ya no vuelve tan libre a comerciar, vuelve No. mandado bajo la corona. ¿Y dónde lo mandan? Exactamente. Bueno, en Cádiz conoce a John Garland. John Garland ya tenía la orden de ir específicamente a la zona de Valdivia, al sur chileno. Esa era la orden que tenía porque habíamos vivido un terremoto y un maremoto, como siempre. Entonces el sur estaba destruido, habría problemas con las fortificaciones de Valdivia, etcétera. Entonces su trabajo era ayudar a reconstruir el sur y aparte también mejorar la situación de las fortificaciones. Y conoce a Ambrosio y lo encuentra muy genial, muy inteligente, aparte que era un gran dibujante.
Era un hombre que sabía sacar cálculos, pero Ya, perfecto, o sea, a veces sin herramientas podía hacerlo. perfecto. Entonces dijo, no, o sea, te necesito sí o sí, lo contrata como ayudante, como dibujante. Dibujan. Y de repente son como medio agrimensores también estos Claro, dibujantes. Y hacían de parten todo. entonces al sur y cuéntanos un poco por qué hablamos de las fortificaciones que son tan importantes. ¿Qué estaba pasando en el sur con la frontera del Biobío? ¿Por qué la Claro. fortificación es tan importante en esa Bueno, época? porque el conflicto con los indígenas se mantiene, el conflicto Exactamente. mapuche, ahora se traslada, eso sí, más hacia la zona de la cordillera, hacia Ujú. Antuco, hacia zona con los pehuenches, que son como tribus más nómades, Sí, ¿no? Y bueno, el sur obviamente era como el talón de Aquiles que tenía la corona, porque tú sabes que los cruces eran por el estrecho de Magallanes y constantemente habían barcos asediando, barcos ingleses, barcos franceses, entonces había una necesidad urgente de proteger sí o sí esa zona de la exacto. frontera. Entonces estos dos hombres llegan a trabajar muy ejecutivos los dos, les va muy bien. De hecho, hacen una zona, me parece que la misma zona de corral la ocupan para hacer los ladrillos para las fortificaciones. Hay todo un trabajo. Y en ese viaje, Ambrosio nuevamente cruza la cordillera solo, casi Ya, solo, obligando a un arriero que lo acompañara. ya. Y ¿Y este cómo le va ahí, po? viaje es súper importante, logra cruzar, esta vez lo hace más en invierno, si la otra vez había cruzado antes, un poquito antes de los de hielo, esta vez lo hace en julio, o sea, una locura. Lo que lo obliga a ocupar los refugios que tenía la corona en el cruce de los Andes, y él Perfecto. se da cuenta que eran pésimos, pésimos refugios. Entonces ya desde ese momento, te estoy hablando 1762, por ahí, empieza a diseñar refugios cordilleranos, Ah, pero buenos mira, refugios cordilleranos. Y de hecho esos refugios cordilleranos están hasta el día de hoy. no te puedo creer, no sabía Son, eso. sí, son preciosos, son como una especie ¿Tú los de conociste? iglú. No he ido, pero Ya. los he visto en imágenes y fotografías y en un documental que vi hace poco irlandés sobre Ambrosio No Higgins. te puedo creer, no Sí, sabía eso, qué fantástico. Ya, entonces, son ¿cómo son los maravillosos. refugios? Entonces él hace refugios a todo dar, pues ahí la Ya, idea era que los arrieros fueran manteniendo comida, podías hacerte fuego si que era pudieran capear necesario, el frío por todo. varios días. Exacto, o sea, imagínate cómo serían los que habían, o sea, eran Sí, unas no, no, casuchas que se las espantoso. llevaban el Sí, viento. Así que él hace o sea, su gran idea germina ahí en ese cruce de los Andes. Está con John Garland, hace su trabajo, pero pide un permiso a la corona. Llega un momento en que dice, si me quedo acá con John Garland, no voy a subir mucho más. mucho más de lo que estoy. Vuelve a España. Ya. Otra vez, imagínate todas las veces que Sí, viajaba este hombre, sí, ya sí, tenía que ser más de 40 años. sí. Vuelve a España, se dedica a quedarse en la corte española, ahí conoce a Richard Wall, que es este secretario de Estado, que ya estaba retirado, pero sin embargo era un hombre poderoso. Él pide que por favor le den un grado militar, que quiere ingresar al ejército, que sabe mucho. De hecho, en esa época él hace un libro en el fondo donde describe a Chile geográficamente, las posibilidades de hacer cosas, por ejemplo, él pensaba mucho en que se pusiera arroz y algodón, en que hubiera Perfecto. manufactura de telas. De hecho, él inventa unas máquinas, inventa dos máquinas, una máquina que es para cortar madera Ya. y otra máquina que es para esquilar. Y Oye, de pero hecho, estoy no, si era de otro sorprendidísima. nivel, Ahora otro entiendo nivel. por qué cuando yo conocí a Irene, la Irene me comentó y me dijo, partí investigando a Ambrosio perdón, partí investigando a Bernardo y terminé enamorada de Ambrosio. Ambrosio. Y a todos nos Es pasa que lo mismo. fantástico. Se le Bueno, por ocurrieron eso esas tiene que haber cosas. llegado tan lejos. Y ahí le reconocen en este tercer viaje todo el aporte que ha sido para los Borbones, para la corona. Él hace un mapa maravilloso de Chile que va desde Copiapó, ¿en Copiapó sería? Hasta Chiloé. Ya, Y donde pone todos los ríos, los nombres, o sea, como exacto dónde había oro, dónde había metales preciosos, dónde había minas que se podían explotar, no, porque él brillante. siempre sabe que el rey siempre necesita información y eso lo Claro, agradece. Entonces siempre está haciendo cosas que le permitan dar información al rey. Así que hace este mapa maravilloso que de hecho yo lo ocupé para la contraportada del libro, que perfecto. es una belleza, o sea, es una belleza de ver.
Habla con Richard Wall, habla con el secretario actual de Estado del rey, pero no le va bien. Todavía no hay como claridad si es que puede ingresar al ejército, así que se viene a Chile otra vez más. Perfecto. Y esta vez ingresa, ya habla con el gobernador, que en esa época era Balmaceda, ¿Ya? y Balmaceda le da el cargo de capitán. Bueno, entonces estamos con Ambrosio Higgins, que llega a Chile, es capitán, vuelve por tercera vez, y acá conoce a Isabel. A Isabel Riquelme. Claro, él tiene una carrera meteórica en el ejército. En 4 años logra ser mariscal de campo, que era importantísimo. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Él conforma estos dragones de la frontera, que era el ejército que se iba moviendo obviamente, entre la frontera y Santiago. Entonces él subía y bajaba del sur a norte constantemente y generalmente las familias de las casas, digamos, de familias reconocidas de las zonas, ya sea Talca, Concepción, etcétera, les iban dando alojamiento cuando fuera necesario. Y es ahí donde supuestamente conoció a Isabel Riquelme. Hay hartas teorías, yo por lo menos para el libro pienso que no la conoció una sola vez, sino que tuvo que haber sido un proceso de que este hombre se movía en la casa del padre de Isabel Riquelme constantemente. Y cuéntanos un poco el contexto familiar de Isabel. Isabel... ¿Quién era ella? ¿Quién era su familia? Isabel era, bueno, los Riquelme era familia de conquistadores, pero ya el tiempo había pasado y obviamente los conquistadores no eran las familias más acomodadas del país. ¿Ya? Es lo que se podría decir más o menos su familia era una especie de clase media de la época. Simón Riquelme era su padre, su madre, María Mercedes de Mesa, muere cuando nace Isabel. Entonces tenía una hermana mayor y Simón Riquelme cría a sus hijas por lo menos unos 10, 12 años solo y se vuelve a casar después con Manuela Vargas. Isabel entonces prácticamente toda su niñez se cría con su padre. Ellos tenían una hacienda, la familia Riquelme tenía una hacienda que era la hacienda de Palpal, pero Simón tenía un trozo de esa hacienda. Ya. Entonces, y aparte tenía una casa en Chillán. Perfecto. Él cuando era joven había sido alférez, había sido un miembro prominente de la zona de Chillán y dentro del cabildo, de la alcaldía, etcétera. Entonces era como una familia reconocida, decente, etcétera, pero no era una familia acomodada para nada. Y en ese contexto, esta joven Isabel conoce a este hombre que ya ha viajado 3 veces, es mayor. Cuéntanos un poco. Claro, o sea, Ambrosio, por eso yo soy de la teoría de que tuvo que haberse movido constantemente y ella posiblemente lo conoció niña, mucho más niña, porque ella, Bernardo nace cuando ella tiene casi 20 años. ¿Y qué edad tenía Ambrosio? 53, más o menos. Entonces 52, nace este 53. niño que, bueno, y ahí queda marcado para siempre, ¿no es cierto? Como este niño no reconocido, Sí. porque Ambrosio, aparte de mayor, se va, no lo reconoce. ¿Qué pasa cuando nace Bueno, este niño? ahí hay todo un tema. A ver, cuando nace Bernardo Higgins, bueno, en agosto de 1778, Ambrosio ya no estaba todavía por asumir como gobernador de Concepción, pero ya estaba en un cargo altísimo, ya estaba casi coronel. La verdad, si fue una relación consentida o no, yo creo que sí fue una relación consentida. Cuando Bernardo hace el proceso de legitimación, más o menos por 1806 por ahí, algunos testigos dijeron que él le había hecho una promesa de matrimonio. De matrimonio. A Isabel. Ya. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nace este niño y nace en una condición de niño natural. En el caso de la colonia, los niños naturales eran niños que, si el padre de alguna forma los reconocía durante su vida, iban a tener derecho a testar. Por lo tanto, su vida no iba a ser tan mala. ¿Ya? En el caso había otros niños, y aquí te voy a dar un ejemplo. Está Pedro Demetrio, que es el hijo de Bernardo, ¿no? Pedro Demetrio es hijo espurio para la colonia, que eran los hijos de donde una de las dos partes estaba casada. Y esos niños no tenían derecho a testar. Perfecto. Por lo tanto, en el caso de Pedro Demetrio, Higgins le tiene que entregar sus bienes a su hermana Rosa y de ahí recién puede testar este niño. En el caso de Bernardo, su condición fue un poco mejor, ¿ya?
y él pudo testar finalmente. Entonces, como hijo natural, ¿qué pasa? Hay unos años que es posible que haya estado con los Riquelme, o es posible que lo haya sacado de la casa muy guaguita, cuando tenía 1 o 2 años. Pero el tema es que lo bautiza recién cuando lo saca de Chillán y se lo lleva a la casa de Albano Pereira, Ya, pero a Talca. ahí tú lo que no, entonces nos dicen lo sacas, porque él se cría en el fondo, se cría con su madre nomás. Se Claro. cría con su madre, su padre no vuelve. Mm, Después quiero que me expliques cuándo se convierte en virrey del mm. Perú, su padre, que es el hombre más poderoso de acá. Y en este intertanto, entonces, Ambrosio, sigue mandando instrucciones para la crianza de su hijo. Exacto. Es lo que es una paternidad responsable Ya, para la época. perfecto. No era una paternidad afectiva, pero sí fue bastante responsable. ¿Por ¿Ya? qué? De partida por la carta de bautismo. Ya, ¿Ya? En la carta de bautismo, por ejemplo, la leemos acá, trajimos esto. Dice, o sea, a ver, en partida lo hace sacerdote en una condición, subcondiciones. Esto quiere decir que no sabían si Bernardo había sido o no bautizado. ya, ¿Ya? Y en esta carta de bautismo bautiza a un niño llamado Bernardo Higgins, que nació en el obispado de Concepción el 20 del mes de agosto de 1778, hijo natural del mariscal de campo de este reino y coronel de los reales ejércitos Ambrosio Higgins, soltero. Eso se recalca. ¿Ya? Y de una señora principal de aquel obispado llamada, a ver, de aquel obispado, también soltera, que por su crédito no ha expresado aquí su nombre. Esto es fundamental. O sea, él dice quién es. Había niños naturales que se inscribían, se bautizaban, pero como niños de padres desconocidos. Si bien no le da el apellido, él dice que él es el padre. De alguna lo forma. reconoce. Lo reconoce. Y lo otro es que no nombrar a Isabel servía para darle un estatus también a ella. ¿Ya? Si Bernardo se quedaba en la casa de los Riquelme, Isabel quedaba como una madre soltera. Entonces poder casarse era muy complejo. ¿Ya? Perfecto. En la hipocresía de la Sí, sociedad. ¿Ya? Si sacaban al niño, y esto era muy común, o sea, sí, no era que algo extraordinario, esto era muy común. Lo que pasa es que es la historia de él, y a través también de sus cartas, después ya cuando era un joven uno se da cuenta de cuánto sufrió por todo esto. Pero era algo que pasaba. ¿Por qué? Porque estos niños, ya fuera una niña, lo mandaban a los conventos lejos de los padres. Y si era un niño, lo educaban y lo iban sacando de casa en casa, cosa que también estuviera alejado. Entonces, como Isabel Riquelme pasa esta situación de soltería, ella se podía casar. En el fondo es medio complejo, sí es triste, pero al hacerlo, Ambrosio le da la opción de poder ¿y casarse por a qué ella. Ambrosio no se casa con ella? Pudo haberse casado. De hecho, su sobrino Thomas O'Higgins se casa con una criolla, su hermano también, el que vivía en Montevideo, se casa con una criolla. Y de hecho, hablando con la profesora Scarlett O'Phelan, que es peruana y que es experta en este tema, me decía, inclusive pudo haberse casado ya gobernador. Nadie iba a decir nada sobre él en ese caso. Pero el tema era la situación económica de Isabel también. Ya. En ese tiempo se le llamaban matrimonios desiguales Ujú. y eso era muy complejo. Por ejemplo, si hubiese sido la hija de un hombre noble o con título nobiliario, quizás habría sido mucho más fácil y conveniente para él. Y no habría habido problema. Se podría haber casado ya siendo gobernador y Bernardo inmediatamente habría pasado a ser un hijo legítimo, perfecto, como una familia normal, o sea, Perfecto, perfectamente, porque en Perú se daban casos. Habían perfecto. parejas que convivían 10, 12 años, se casaban y todos los niñitos pasaban a ser legítimos. Pero en el caso de Bernardo, él no quiso. Y yo creo que también estudiando el personaje va también por un poco por las ambiciones que él tenía Sí. y por su vida. Es Por- un hombre que se construye después de los 40 años. Es un hombre que obviamente su carrera se iba a ver frenada de cierta forma, quizás, porque era un matrimonio desigual. Ujú. También él tenía una ambición, o sea, nunca me lo imaginé viviendo en el campo, en Alejado Chillán. de la metrópoli Claro. gravitante que es Lima. Cuéntanos cómo llega entonces Ambrosio a ser virrey del Perú
y cómo es la niñez de la infancia de Claro. Bernardo Higgins. Bueno, Bernardo ya en esta primera salida lo sacan de su casa un personaje bastante oscuro que trabajaba hacía como todas las cosas oscuras de Ambrosio, que tenía su lado B también bastante oscuro y maligno. Un teniente Tirapey, Domingo Tirapey. Él es el que saca a la guagua de su casa y la lleva con Albano Pereira. Con Albano Pereira no tuvo una mala infancia, ahí se hace muy amigo de los hijitos de Albano Pereira, muchos de ellos tenían más o menos la misma edad que él, y con él como que aprende las primeras letras. De ahí Ambrosio en 1788 asume como autoridad, entonces dice, no, ya tengo que sacar a este niñito de Santiago, asume como gobernador, entonces lo saca y lo manda al Colegio de Naturales de Chillán. Irene, ¿y cómo fue la infancia entonces de Bernardo? Bueno, fue una infancia desarraigada, Mm, obviamente, muy lejos de su familia. Lo lleva a la casa de Albano Pereira, donde lo bautiza. Su padrino es Juan Albano Pereira, Bartolina de la Cruz va a ser su madrina, pero no tuvo que haber sido una infancia tan triste tampoco, porque él tenía varios niñitos y fue bien cuidado, digamos. Después, cuando ya asume como gobernador de Chile, lo manda cuando Ambrosio asume como asume como gobernador. Ya, gobernador, lo manda a la Escuela de Naturales de Chillán, que era una escuela que se hizo en Chillán, lo hicieron los jesuitas en el fondo para que se formaran los hijos de las buenas familias y también los hijos de los caciques, ujú. ya de los caciques mapuche. Entonces él ahí recibe sus primeras letras, digamos, con dos curitas, el curita Gil y el curita Ramírez. Y siempre estando lejos o cerca a su madre, o sigue Sí, ahí ya en Chillán puede en volver a acercarse a Chillán, los afectos, a sí, su mamá, tiene contacto con su mamá, etcétera, y como toda una relación a pesar de muy que no bonita. vive con ella. A veces que no vive con ella. Y llega un momento en que ya definitivamente lo sacan de la zona, lo sacan de Chillán y lo mandan a Perú. ¿Y cómo queda más o menos eso? Tuvo que haber tenido unos 13 años por ahí. ¿Y por qué lo mandan a Perú? Porque lo quería lejos, Ya, definitivamente. Y porque también había que darle la mejor educación. En eso no transaba Ambrosio Higgins. Necesitaba que tuviera la mejor formación posible, entonces lo manda al Convictorio Carolino en Perú. Eso sí fue bastante violento. ¿Ya? A ver, yo creo que de alguna u otra forma había una muy mala relación con los Riquelme. ya, En el acta de bautizo que te leí recién, por ejemplo, no sabían si el niño estaba bautizado. Entonces, si lo claro, tenían los Riquelme, es porque lo sacaron a la fuerza y ni siquiera hablaron con ellos. claro. Y en este segundo caso es Thomas Delfin, otro irlandés que trabajaba con él, que era parte de su mano derecha, lo va a buscar al Colegio de Naturales donde él estaba internado y se lo lleva entre gallos y medianoche a Valparaíso. Entonces Isabel nunca más supo de él hasta que llega a Perú. Y allá otro irlandés lo recibe en el barco y otro irlandés lo recibe en Lima. Entonces toda su red de paisanos irlandeses, Ambrosio lo iba usando para mantener vigilado a este niñito y que hiciera lo que tuviera que hacer. ¿Y tú crees que él, aparte de darle esta mejor educación, era porque esperaba convertirlo en algo importante en Chile, a su hijo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, en el momento a ver, en el momento en que él vuelve, cuando tiene toda esta pelea con Ambrosio, Ambrosio sabe que tiene esta relación con la logia, con Miranda, él le dice, ¿por qué, papá, me Todo esto tratas por carta. así? Claro, por carta, porque él nomás Sí, le le escribe, escribía. porque Ambrosio nunca le contestó nada. Entonces, en esa parte, en una parte de la carta dice, estaba a punto de tomar un trabajo como secretario de los señores, bla, bla, bla. Pero como habían dicho ustedes, en el fondo Ambrosio y de la Cruz, que era Nicolás de la Cruz, que era el que lo vigilaba en España, que yo tenía que entrar al ejército, entonces Ya, ahí se ve que iba como ya, por ahí la cosa. ya.
Pero me llama la atención de que Ambrosio no lo hace inmediatamente, o sea, no lo manda a España a los 14 años, 15 años, que quizás era la edad en que los jóvenes entraban al Sí. ejército, sino que le da una formación muy liberal, muy avanzada, muy profunda, digamos, de todos los conocimientos de la época. Incluso lo manda a Inglaterra para que aprenda el idioma de su familia, digamos, inglés y todo. Entonces eso es bastante interesante de su parte. Y mientras tanto, Ambrosio, ¿en qué está? ¿Ya ha llegado a ser virrey del Perú? Ya en 1794 lo asignan virrey, entonces en 95 él llega a Perú y ahí al mismo tiempo a Bernardo lo manda a Londres. ¿Y qué Así que no significa había un ser, cruce. y qué significa ser virrey del Perú? Yo A ver, creo que son niveles de poder que difícilmente nosotros podemos conocer. claro, Ni siquiera, o sea, ni no podemos siquiera imaginar. imaginar. De hecho, también conversaba con estudiosos por el tema de Isabel. Isabel no tenía, pero absolutamente nada que hacer en este caso. O sea, las mujeres de partida estábamos en la línea más baja de tomar decisiones. Y además en el acta de bautizo del niño es el nombre de él el que aparece. Claro. Entonces esta famosa patria potestad era absoluta. Él decidía lo que hacía y lo que no hacía Bernardo durante toda su vida, por lo menos hasta que vivió. O sea, era enfrentarse Entonces, al poder del rey una acá. monarquía, él era un monarca absoluto, él era defensor, pero acérrimo del absolutismo. Él creía en la monarquía. Eso no quería decir que era un hombre ignorante, era un hombre sabio, que tenía contacto, por ejemplo, cuando era gobernador de Concepción tuvo contacto con los franceses, pero era una relación ya, me caen bien, pueden bajar de los barcos, pero aquí no me van a entrar ni libros, ni pensamientos, ni filosofías, ni nada que afecte a la monarquía española. Entonces era muy estricto en ese sentido. Y la educación entonces de Bernardo fue una educación bastante completa. Completísimo. O sea, que Completísimo. sale de la línea o sale del común de lo que existía en Chile y me atrevería a decir incluso en el Perú. En toda la zona. O sea, de los libertadores de América, él era el único que hablaba inglés. Perfecto. En un mundo que el imperio británico era Claro. poderosísimo. Entonces, por ejemplo, Bolívar y San Martín hablaban francés, pero no tenían ni idea de inglés. Claro. Entonces, Bernardo leía constantemente prensa inglesa, tenía contactos con militares ingleses, norteamericanos también. Y tú sabes que a los ingleses y a los norteamericanos les gusta estar esforzándose para hablar español. Les carga. Entonces, él era la llave a todo eso. Entonces, había que entender eso en ese sentido. Y cuando él está en Londres, tiene mucho contacto con, por ejemplo, conoció al canciller, no, al embajador de Rusia, conoce empresarios importantes, además del Gran Miranda, o sea, sus contactos, etcétera, su formación, conoce un Londres que estaba en pleno proceso industrial. Entonces, todas estas ideas en este joven es como una olla a presión, digamos. Sí. Por eso cuando ya llega al gobierno de alguna forma trata de implantar muchas cosas que obviamente estaban demasiado avanzadas para Chile. Oye, Irene, y cuando Bernardo entonces vuelve, que ya es un hombre ilustrado, que tiene bastante mundo, uno de los hombres, por lo que tú nos cuentas, mejor formado ¿Mm? acá en Chile, ¿cómo es el encuentro con Isabel? ¿Qué había pasado con Isabel? Eh, Cuéntanos un poco rápido, ¿cómo es ese encuentro? ¿Hay algo, algún vestigio que nos hable de eso? ¿Y qué había Claro. sido de la vida de Isabel, que en el fondo queda totalmente indefensa ante el poder de este virrey? Exacto, ella pierde a su hijo, pero obviamente era una madre muy preocupada, o sea, el amor que siente él por ella y ella por él es infinito. O sea, en cierta manera mantuvieron Sí, correspondencia, se mantuvieron mantuvieron en correspondencia. contacto. Sí, mantuvieron correspondencia. Bueno, ella se casa con Félix Rodríguez en 1780, me parece. Tiene a Rosa Rodríguez con él, que después se cambia el apellido a O'Higgins ella. Félix vive como 2 años, muere inmediatamente, entonces ella pasa al estado de viuda, digamos que para la época, tú sabes, era como un estado Un más digno poquitito, para la sí. mujer, como que le da un poquito más de tranquilidad. Pero en 1792-93 tiene otra hija natural
con Manuel Ignacio Puga, que era un hacendado que vivía cerca de Palpal, entonces tiene una tercera hija fuera de matrimonio. Esta niñita sí es como muy acogida por la familia Puga, de hecho ella es la prima de Rosario Puga, que después va a ser la Después vamos a pareja hablar de de ella, Bernardo sí. Higgins. Es una niñita que no tuvo una mala vida, O sea, Bernardo pero vuelve y se bien. encuentra con Se encuentra con dos hermanas, dos hermanas más. exactamente. ¿Y hay alguna carta, algo que te haya llegado a tus manos de cómo es este encuentro? No, el encuentro precisamente no. Ya, No, pero él llega a pero Chile, algo que sí. nos pueda dar algunas pistas de qué pensaba él de su madre, toda esta O situación. sea, yo creo con un anhelo tan grande y una sensación de libertad. O sea, la muerte de Ambrosio en 1801 le da la libertad definitiva que él necesitaba. Bueno, y yo creo que también en toda la zona, en Concepción, en Chillán, la llegada de este joven tuvo que haber sido, pero furor, Claro, porque era el hijo nada menos que del virrey. claro. Ya era un jovencito de ya 25 años más o menos, veintitantos años, entonces todos querían ir a pueblo chico, pues todos Sí, querían ir a copuchar y su madre por fin también, la sombra de Ambrosio Higgins se había ido, o sea, sí. qué paz para esa familia, de una vez por todas podían estar reunidos y ya no estaba esta sensación de que lo iban a sacar Y a él acá algún lado comienza lejos. con su búsqueda o que le reconozcan su apellido. ¿Por qué? Porque de hecho es muy importante, no solo para Bernardo, sino también para Ambrosio, Ambrosio, sí. el reconocimiento de sus apellidos. ¿Por qué no Sí. nos cuenta que tienen eso en común los dos? Ambrosio llega como Ambrosio Higgins, sin la O. Sin La la O. O es la que te da la nobleza. Entonces, ¿qué pasa? En el sistema español siempre se respetaba la pureza de raza, ¿ya? O sea, sangre azul, Mm. aristócrata, tener título nobiliario. Sobre todo para cargos grandes como gobernador y especialmente para virrey. Inclusive podían ser hasta extranjeros, pero ya que no tuviera un título nobiliario, ya no. Entonces él ya como gobernador empieza todo un trabajo de buscar un árbol genealógico que le diera esta calidad de noble. Y esto se encargaba en esa época. Sí, Había personajes sí. expertos en distintos países, había uno en Irlanda que le arma el árbol genealógico, etcétera. Y ahí recibe primero como barón de Vallinari y después como marqués de Osorno. Ya, este es Ambrosio, el Pero, padre. pero bueno, así como dato de la causa es que Vallenari es una townland. Una townland es algo chiquitísimo, es como una comarca ¿Ya? chica. Entonces, para los irlandeses, las tablas No, no tenía el valor, no tienen, menos un varón, no tienen claro. ningún título nobiliario. Entonces, a veces da la sensación que anduvo engañando a la corona de cierta forma y les dijo que sí, que tenía ese título. Pero lo obtiene y llega a ser virrey con ese título. En el caso de O'Higgins, Ambrosio le entrega la hacienda a las canteras, que sin duda era su mayor posesión. En ese momento, O'Higgins se convierte en un hombre rico inmediatamente. Bernardo, cuando ya Bernardo. vuelve, ha muerto su Claro. padre, además Eh, su padre ha comprobado de cierta manera nobleza, entonces ahora lo que viene es, claro, pero si bien recibe las canteras, se transforma en un hombre rico, le pero, costó eso sí que le entregara las canteras un montón, pero tiene que tiene comprobar, que reclamar el apellido. exacto. ¿Ya? Entonces comienza un proceso de legitimación donde tiene que llevar testigos. Y ahí son súper importantes Juan Martínez de Rosa y Tomás Delfín, que declaran, igual quiero investigar más ese tema porque los documentos están, que declaran que Ambrosio Higgins les había hablado de este niñito, que lo conocían desde que era chiquitito, que era su hijo. Y aparte también, ese proceso de legitimación, ¿qué pasa? Al final, la corona española permite que reciba el apellido Higgins, pero no los títulos nobiliarios. Perfecto. Eso fue como la condición. Y ahí Bernardo hace su vida de vuelta en Chile, por eso cuando estuvo Enrique Inda acá decía que él era agricultor y en el fondo le gustaba mucho. Y yo creo que ese fue el mejor periodo de su vida, definitivamente, entre que llega a las canteras con todo su clan, digamos, con los Riquelme, con todo, y ahí hace un proceso de vida agricultor, de tener ganado, tenía su viña, hacía su vino, era como paz y tranquilidad por fin. O sea, imagínate Las ironías de la vida, porque en el fondo, imagínate, a pesar de que nunca conoció a su padre, cuando
Cuando muere Ambrosio, él se libera finalmente. Es una liberación ¿Y cómo absoluta. muere Ambrosio? ¿Dónde muere? ¿Tú sabes dónde están los restos de Sí, Ambrosio? ¿Dónde están? Ambrosio está en la iglesia San Pedro, en Lima, una iglesia jesuita. Bueno, lo que se dice es que cuando él se entera de todo lo que andaba su hijo, le viene como un ataque de nervios. Y Ambrosio, cuando estuvo acá en Chile como dragón de la frontera, él recibió un lanzazo en la cabeza, peleando con los indios. Ah, mira, Entonces le quedó como una herida ya. constante ahí. De hecho, nunca se sacaba la peluca ni el sombrero por lo mismo. Entonces, cuando tiene este ataque, tiene como de nervios, tiene como una especie de trombosis. Se revienta y una vena, no sé cómo fue el tema, pero el tema fue que empezó a sangrar mucho, ya eso lo tiró a la cama. Un hombre pero imparable, eso lo deja ¿Y qué edad muy tenía mal. más o menos Ya Ambrosio cuando tenía murió? 85 años Ah, vivió mucho aproximadamente, además. 80 y Vivió tantos mucho años, tiempo. sí. Entonces este accidente vascular lo tuvo como en enero del año 1801. Pasa todo febrero en cama, pero decían que no dormía y todo el día firmando papeles, no dejó de trabajar hasta el último Y día. era virrey todavía. Todavía virrey, a pesar de que le habían empezado un proceso de destitución por el tema de Bernardo. Por eso, o sea, imagínate, había trabajado toda su Eso vida para eso, para irse dignamente del cargo de virrey, y Bernardo le le deja desarmó todo el la naipe. embarrada al final. Sí. Empieza a hincharse, o sea, fue una agonía muy terrible, con mucho dolor, hasta que muere en marzo de ese año. Y la ceremonia era muy, muy interesante. Lo sentaban en el trono, el salón del trono de los virreyes, con todos los trajes, la parafernalia, etcétera. Estaba 3 días ahí siendo, digamos, velado Velado. de alguna forma, hasta que llegaba como un secretario importante y se acercaba al cuerpo, al cadáver y le preguntaba su nombre. Y después se alejaba y le gritaba su nombre. Y después gritaba, se daba la vuelta y le decía a todos los testigos ha fallecido. Y tocaba el bastón, digamos, y se acababa. Y ya con eso se daba por finalizado el proceso. Era lo mismo que se hacía con el rey. Sí. Era similar. Así que, bueno, muere en 1801, deja este testamento donde deja buena parte de su fortuna a sus hermanos, a un sobrino, a los hijos de Ramón Martínez de Rosa, que es el hermano del famoso independentista, y con eso se cierra su periodo. Mira, no es un virrey es un virrey que destacó dentro de la triada, digamos, Amat, Abascal y el O'Higgins. La importancia de él es más que nada en obras públicas. Su gran legado fue sobre todo el puerto de Callao, los caminos de conexión, la protección de la zona peruana. Perfecto. Eso era principalmente lo que significó él ahí en Perú. Un gran legado. Y él muere en 1801 y tenemos entonces a 17 años después, en 1818, tenemos a Bernardo en el poder. Y ahí quiero saber, nuevamente volver a su familia. ¿Qué pasa con su madre cuando Bernardo llega al poder en este país recién independencia? Bueno, ella lo acompaña en todo. Ya. Y yo creo que definitivamente Isabel Riquelme fue la mujer en la que él más confió en su vida. Es la mujer que nunca lo traicionó. Nunca. Yo creo que ella y su hermana. O sea, la confianza que tenían estas dos mujeres era absoluta. De hecho, Isabel estuvo prisionera de los españoles. Ah, mira, ¿en qué periodo En el eso? diario de Carrera aparece, Ya, en la Patria Vieja. perfecto. Sí, en esa guerra. Y Carrera la ayuda a que la suelten. Ya, A ella y a Rosa. Hace un intercambio por unos oficiales españoles. perfecto. Era súper, le organizaba todo el tema en las canteras, le mandaba lanza y todo lo que él necesitara como pertrecho para el ejército, ella lo ayudaba, o sea, estaba ahí full. Pero cuando la toman prisionera ya es como, mamá, no, ándate a Santiago y Y quédate vive en la tranquila. retaguardia y yo voy a estar acá en el frente y tú allá atrás. Así que bueno, viene el desastre de Rancagua, la familia se va, bueno, a Mendoza, está un tiempo, después San Martín los invita a Buenos Aires para que estén mucho mejor. Y cuando vuelve con su madre y ya se estabilizan, tienen una especie como de quinta en Santiago, donde viven los O'Higgins con los Riquelme, y aparte él también su trabajo lo hace ahí en la Plaza de Armas,
en el palacio, digamos. Y en este periodo, ¿ella tiene alguna figuración pública cuando se está organizando la república? No es una No, mujer que ya, digamos de poder, pero yo creo que fue la mujer, se cerraban las puertas de esa casa y ella era el sostén de este hombre, ¿ya? perfecto. Definitivamente este desarraigo de Bernardo Higgins siempre lo afectó muchísimo, yo creo, no era una persona que estaba preparado para un cargo como ese. A él le gustaba, yo creo que le gustaba la guerra y la siguió buscando en el exilio en Perú, porque la guerra en el fondo le dio el reconocimiento que nunca tuvo. Eso siempre lo hizo sufrir, esto de no ser nadie. No, Claro. no era hijo de, no era hijo de, ¿me entiendes? No podía decir que era hijo de esta persona, que te mantuvieran escondido toda la vida. Entonces la guerra lo convierte en héroe. Y eso es lo que me gusta de él, porque en el fondo es un personaje, son pocos los personajes que empiezan iluminados y terminan en la oscuridad, que es lo que pasa con él. Tú con sus cartas, con su vida, con todo, lo vas leyendo, cómo se expresaba, etcétera. Y o sea, la Patria Vieja es genial. O sea, yo me enamoré de él en la Patria Vieja. Es espectacular. O sea, un tipo valiente, muy valiente como el padre. Era muy medios locos para hacer las cosas. Andaba con un poncho rojo, le gustaba como para reírse prácticamente de los españoles y que lo persiguieran en la vanguardia de todo, con sus jinetes, sus guasos que lo seguían para todas partes, la mayoría gente de allá de las canteras de Los Ángeles. Entonces, claro, es un tipo genial que la guerra lo hacía así, pero al momento de llegar a ser director supremo cambia completamente esto. Y ahí está la madre siempre. Isabel está siempre presente en las buenas y en las malas hasta el final. Y ahí en ese periodo también, bueno, viene el amor. Sí, po. Bueno, él Cuéntanos. tiene varios amores. Sí, Primero un amor romántico con Charlotte Iles sí. en Inglaterra, que fue como el amor de siempre. De hecho, él recibió la última carta de la madre de Charlotte en 1823, Ah, ya. donde le dice que Charlotte había muerto y que nunca había aceptado propuestas de matrimonio de otro hombre. Ella muere, imagínate, es como Ay, sí, de de las hermanas novela. Brontë Sí, sí, la sí, historia. sí. Claro, conoce a Rosario. Rosario era hija de Juan de Dios Puga. Juan de Dios Puga era un coronel del ejército que peleó con los patriotas. Era una familia acomodada, terrateniente. ¿Y, Rosario tenía como 21 años en esa época y estaba casada con un hombre de apellido Soto Aguilar. y dónde se conocen? Se conocen en lo que me parece, Perdón. cuando gana en 1818, se acaba todo acá en la zona centro con Maipú, etcétera. De nuevo los españoles empiezan a hacer una segunda zona en Concepción. Entonces, toda la que es la parte de hay unas batallas importantes en Talcahuano y en ese periodo él la conoce allá. Entonces, por eso ella se le conocía como la generala, porque andaba con él constantemente por esa zona. Bueno, o sea, es el amor erótico, la pasión absoluta con ella, se adoran, no hay posibilidad de que puedan tener un matrimonio porque ella está casada a pesar de que se separa. Ella era bien de Sí. avanzada, tenía 2 hijos con este hombre, se separa ¿Y dónde se y instala ella? acusa crueldad, que Ah, había sido golpeada por el exmarido. Entonces, bueno, se acaba la guerra en Talcahuano y O'Higgins la trae con él a Santiago. Le compró una casa en Santo Domingo 627, muy bien, ya. muy bien, Y que es ahí una se casa que instala. todavía está, Sí. que es una casa para ella. Al final la casa queda para ella. Era la casa de un marqués que al momento de ganar los patriotas le quitan esta casa, obviamente. Entonces O'Higgins la toma y queda para Rosario Puga. Bueno, y ahí viven su idilio, que duró muy poco. En 1818 nace Pedro Demetrio, que es el hijo de ellos, que es un hijo espurio, según la legislación. Ella está casada todavía y no puede deshacer el vínculo. Pero la relación fue demasiado, demasiado compleja. Ella era muy cercana al clan Carrera, le sacan cara el hecho de la muerte de los Carrera, la muerte de Rodríguez. Y empieza a conocer a este hombre que es más oscuro, obviamente, que está en una situación de paranoia absoluta también. O sea, estamos con un O'Higgins que es completamente distinto al de la Patria Vieja, al principio de la guerra.
Entonces ya está con este niñito y no hay vuelta con esa relación. Y lo peor de todo es que ella empieza a tener un romance con otro hombre al mismo tiempo, con José Antonio Pérez Cotapos, que era amigo de los Carrera. Entonces ya imagínate la traición. Sí. O sea, no había vuelta. Además que tengo entendido que ella muy sola o muy alejada de la sociedad santiaguina, que no les gustaba nada hasta Rosario Puga, tengo No entendido. había como una relación, pero bueno, sí, igual tenía esta relación con los Carrera y al final enviuda años después y se casa con José Antonio Pérez Cotapo y tiene 2 hijos con este hombre. Ya. Pero se queda en esta casa y su vida fue muy sufrida. De hecho, todavía hay cartas. Ella empieza a mantener una correspondencia después que muere Bernardo. Empieza a tener una correspondencia con Demetrio y ahí le cuenta como todo su sufrimiento y Su la historia. necesidad que tuvo de su hijo, que eso le dolió mucho. Pero, pero por lo menos se queda con esa casa y ahí termina el romance con Rosario. Él no quiere saber más de esta mujer. No le escribe, no, solamente le deja la casa, la deja asegurada con eso y nada más. Luego de esta relación tortuosa, tenemos a Demetrio, que es este hijo que ¿Mm? ha nacido, y tenemos también una hija, y tenemos el exilio. Cuéntanos un poco entonces de estos hijos de Bernardo y cómo es la vida de Bernardo en el exilio. Perfecto. Bueno, tiene 2 hijos. A ver, partamos por Petronila. Sí. Petronila nace supuestamente en las canteras, aproximadamente en 1808 se supone. Había siempre, Mary Graham lo dice, el general de la Cruz, lo comenta también en su libro, de que habían unas indiecitas que tenían muy buena relación con ellos, que comían con ellos, que Ujú. ellos le hablaban en mapudungún, que las querían mucho. Y una de estas niñitas tuvo que haber sido Petronila. Perfecto. Y el otro hijo es Demetrio, que él también se lo lleva al exilio al Perú. Se va todo el clan completo a Perfecto. Perú. En Perú vive entre 2 casas, entre Lima y Montalbán, que es la hacienda que él tiene ahí cerca de Cañete. Su vida ahí es como, él está con una necesidad constante de volver a la guerra, trata de contactar a Bolívar, incluso lo persigue hasta Trujillo para ver si le da un espacio para poder volver otra vez, por lo que te decía, porque la guerra para él es Claro. sumamente importante, porque como que lo vuelve a ser una persona reconocida, pero no hay espacio. Bolívar no quiere que se integre, etcétera, entonces no hay. Y él, Y dedica su vida a la agricultura, principalmente a producir en Montalbán, produce caña de azúcar, produce ron, que es bien emprendedor él en su vida, o sea, él no se queda quieto, es muy parecido a su papá en ese sentido. Isabel Riquelme era la gran anfitriona, eso no quería decir que estuvieran solos. Por esa casa pasaban muchas figuras importantes de la época de los libertadores, entonces no, o sea, él seguía siendo influyente y con el tema de cuándo poder volver a Chile otra vez también, que lo tenía súper presente. o sea, él en el fondo, en Perú, se lleva a su madre, Isabel, a ¿Mm? Petita, que es Petronila, su hija, que dicen que la quería mucho, además, Muchísimo, muchísimo, que era muy regalona muy de él. querida. Demetrio Ujú. se establece allá, no puede ingresar nuevamente a la guerra. ¿Y qué va a pasar finalmente con este personaje que tú me dices que se pone más triste, más oscuro, se va apagando, a pesar de que siempre sigue trabajando la tierra? ¿Cómo van a ser sus últimos días y qué va a pasar con su descendencia? Bueno, sus últimos días son bien terribles. En 1839 muere Isabel, que lo define como la peor desgracia de su vida, la muerte de su madre, bastante mayor y ella de Mm, 70 y tantos años. Isabel muere y en esa época estaba el tema de la Confederación Perú-Boliviana, los chilenos habíamos ganado, entonces Lima estaba tomado y Bulnes le hace un funeral de Estado, un ya. maravilloso funeral a ella. ¿Y se lo hace Y es allá o precioso, se lo ¿ah? hace acá? No, allá, Allá se lo allá. hacen, mira. Y a ella la entierran en el cementerio general peruano, perdón, de Lima. Ella está ahí hasta 1949, que repatrian los restos de ella. Ujú. Y ahora está en un mausoleo en Chillán Viejo. Ahí está con Rosa. Después, bueno, O'Higgins no aguanta nada. O sea, en 1842 empieza a sufrir un problema de corazón, una hipertrofia. Y se empieza a sentir muy cansado y no podía respirar.
Entonces le era muy difícil movilizarse. Él hacía todo lo posible por trabajar en el campo, por viajar, y eso lo obliga también a dejar Montalbán y a irse a Lima, a la casa que tenían en Lima, porque ahí estaban los médicos, ¿ya? Pero también había un tema con él que era que todo lo somatizaba. O Claro. sea, ya cuando para la guerra había temas de cefaleas terribles, dolores, por ejemplo, el disparo que recibió en el En el brazo, brazo. ¿te acuerdas? Ujú. Para Chacabuco, parece que Sí. fue ese. Ese disparo le siguió doliendo 20, 30 años, tema, o sea, todo le dolía en el fondo, tenía muchos problemas de salud. Entonces, cuando ya él muere, era un hombre que estaba calvo, que estaba jorobado, que andaba con bastón y tenía 60 años también. No era tan viejo. O sea, su papá había estado mucho más activo a esa edad. Pero no aguanta, más que nada es la pena y este problema del corazón que tiene muy grave, así que muere de esta enfermedad y los peruanos le hacen un funeral muy, muy, muy honorable. Y él está ahí hasta que se repatrian los restos en 1860 y algo acá en Chile, y ahora está en el altar de la patria, me parece, abajo de la plaza de la Sí. ciudadanía, ¿Y qué en pasa la con Alameda. la descendencia, sus dos únicos hijos? Ya, son bien especiales. Sí. Ya, por un lado está Él, Demetrio. perdón, él los reconoce, les da su apellido, cuéntanos un poco esa parte y nos cuenta. Demetrio se le conocía como Demetrio Jara en esa Ujú. época. Su relación con Demetrio no es buena. Lo que vio, por ejemplo, el general José María de la Cruz era que este niño fue a comer a la casa de ellos. Y le dice, ¿por qué este joven, que era igual a él, po? Claro. Dice, ¿por qué este joven no come con nosotros si hay asientos y todo? No, no, le dice él, es que esta persona tiene que almuerza como a esta hora y en ese lugar. No, no va a comer con nosotros. Mientras estaba con unos indiecitos, les da comida, Claro. adoraba las guaguas y toda la cuestión, pero a Demetrio nada. Pero no por eso fue lo mismo que Ambrosio. Le dio una excelente educación, lo llevó a los mejores colegios de Lima y todo, pero no. Como el tema afectivo, yo creo que también por un tema con Rosario, etcétera, había como. Se repiten La historia. las historias. Muere O'Higgins y Demetrio. queda Demetrio. Y Petronila, por otro lado, ella la quería mucho y la casa con digamos, el administrador de Montalbán, que era un peruano muy bien posicionado, de buena familia, digamos. Pero era terrible, la pobre la engañó con su sobrina. Y ella tuvo como 5 hijos con este hombre y ella sufrió muchísimo por este engaño. Hay unas cartas muy sufridas, de hecho. Entonces ella como que ya necesitaba deshacerse de eso. Bueno, Demetrio tiene una vida de dandy, se dedica a gastar la plata que le había dejado su papá, así que se va, primero viene a Chile, está en Chile un tiempo, todo el mundo lo recibe a todo dar porque era el Claro. hijo de Bernardo, después se va a dar un tour por Europa, etcétera, pasa por España, Londres, también donde estuvo su papá, hace como el camino de su padre, Francia, o sea, un dandy total. Era buen mozo, así que tuvo muchas pololas Y y al tengo final, entendido que además era como un poeta romántico. No sé si sí, habías no, escuchado sí, que sí, escribía. no, era todo, Ya. era un romántico, un Byron. Sí, un Byron, exactamente. Así que Demetrio al final, en apuesta hay cosas, hay dos teorías. Una es que se mata por amor, y Ujú. tomó veneno de Sí. almendra, creo de gotas de almendra. Una es que se mató por amor y la otra es que lo mataron por deuda. Entonces quedó como en un misterio su muerte. De hecho, él ya se iba a venir a vivir a Chile, pero ya muere allá en Perú y todavía está allá. Todavía está allá. Y los peruanos, digamos, descendientes de O'Higgins, estos peruanos que dicen ser descendientes, son de él, porque dijo como, se dice que hay como 200 descendientes de la cantidad de hijos que De hijos tuvo. que. Él reconoció, pero no legitimó, pero reconoció dos No, hijos nomás. ya. Y en el caso de Petronila, cansada de los engaños, se separa del marido y viaja a Chile. Pero en ese viaje justo venía llegando al puerto de Valparaíso, le dan un infarto y muere antes de pisar tierra chilena. Y Mm, quedó sepultada en el cementerio 1 de Valparaíso, ahí está ella. ahí está. Ujú. Oye, pero
qué vida más trágica y qué muerte más trágica la de los descendientes del clan. Es un clan súper interesante y por Muy. eso es que a mí me gusta, porque yo en el fondo creo que son personas que la historia, que no estaban de origen, digamos, destinada a cada uno de los roles que tuvieron, especialmente la triada Isabel, Ambrosio y Bernardo, y que de alguna forma la historia los fue llevando a su vera, ¿no? Los fue a su vera. Los fue obligando a hacer cosas, les dio oportunidades y al mismo tiempo dolores inmensos que tuvieron que superar. Y eso es lo que los hace a todos ellos como personajes novelescos. Es muy difícil encontrar un personaje novelesco. No cualquiera es un personaje novelesco, aunque hayas estado en el ejército, aunque tu nombre haya sido... No cualquiera es héroe ni personaje novelesco, ¿ya? Pero ellos tienen toda la, digamos, toda la condimentación necesaria para convertirse en eso. Entonces, para la literatura, estos son los famosos personajes grises, ¿no? Todos ellos, sobre todo, bueno, Ambrosio, que yo te decía que tenía un lado oscuro bien potente, y Bernardo, que es este héroe que se va a la oscuridad, una especie de héroe inverso. Como el padre de Luke Skywalker. Como que nace maravilloso este tipo, después termina muy, muy oscuro. Pero al final hay como un proceso también de comprensión de parte de Bernardo. O sea, en su última etapa en Lima, si se leen las cartas, ya hay como una reflexión, como un decir, sí, cometí errores. Una calma y una sabiduría sí, que llega. De la sabiduría de la vejez también, sí. Pero fue intensa, vida sumamente intensa, longevas e intensas las que tuvieron los tres. Así que eso. Oye, Irene, este ha sido un viaje maravilloso por el clan O'Higgins. Te agradezco enormemente, he gozado. Y bueno, invitar a todos los que están acá a seguir a Irene Badilla, y por supuesto leer su libro Cartas al Mar, de Irene Badilla, que cuenta esta historia de Isabel Riquelme a través de las cartas. Yo quería recomendar unos libritos, porque sé que a todos ustedes les gusta leer de historia. Así que de los pocos libros que hay, aparte de Ricardo Donoso, que hay en Chile, por lo menos de Ambrosio Higgins, está este, que se llama De comerciante a gobernante, de Jorge Chauca, que es un español, un académico español en Cádiz, que es sumamente interesante y que realmente se ha dedicado años y años de su vida solamente a Ambrosio Higgins. Fantástico. También, para un poco más de los detalles de cómo era Bernardo Higgins, me gusta mucho este libro que se llama Recuerdos de Don Bernardo, de José María de la Cruz. Aquí hay hartos detalles de su comportamiento, su forma de ser. José María de la Cruz fue cadete. Él estuvo con él en la Patria Vieja peleando, era niñito, tenía como 14 años, y después fue una especie de decán. Vivía con él en Santiago mientras era director supremo. Entonces, por ejemplo, lo veía en el patio, como pensando, como que todas esas cosas las describe, cómo era su vida como cotidiana, tanto en lo público como privado. Era bien especial O'Higgins. Y este libro, que también es muy, muy interesante, que también está editado acá por el Fondo de Cultura Económica, yo lo compré afuera porque costaba encontrarlo. Él es irlandés, Tim Fanning, y él ha hecho todo un análisis de los irlandeses en América Latina. Preciosos los libros que es, y aparte de Tim es muy entretenido para contar la historia también, así que es como muy ágil. Fantásticas recomendaciones. Y vuelvo a recomendar Cartas al Mar, para que completen la vida y la historia de este clan y de Isabel Riquelme. Irene, gracias por venir. He estado fascinada escuchándote, y no me cabe duda que todos los que han oído tu historia y la del clan han quedado encantados. Muchas gracias por venir a Pioneros de la República. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Espero que haya servido. Chao, chao. Chao.